Sofi, pero bueno, participé en rugby, en Seven de rugby, llegamos a semifinales y Bueno, pero se igual hizo lo re que se pudo. bien, No, re pero bien. muy bueno, sí, 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 así que bueno, bueno, felicitaciones, así que fueron, bien, se ganaron efectivamente el asado, Claro, el asado Sí, al sí, fue mediodía. muy el asado del meritorio. mediodía, muy meritorio. Bueno, nuevamente, felicitaciones y otra copa más. No, no sé cuántas, ustedes saben cuántas porque, Eran eh, 30 y algo, ¿no? No, 60 y pico. Pasa que en el 60 y centro hay pico. 69 copas, sí, pero pero no es que cada una no, corresponde a no, los no, no. años A ver, las ganados. Olimpiadas Hay. empezaron en el año 2005, Ujú. con lo cual no Sí. pasaron 60 y pico de No, años de no, no, por eso, 2005. pero hay un montón de. Antes se Sí, daban copas, ahí no sé, que salimos segundos sí, Claro. en sí, sí, sí. vóley, o te daban una copa por Sí, alguna tenés disciplina, razón, entonces hay. exactamente. Sí, sí, había Mira. copas, había muchas, Claro. a todo el mundo recibió una copa. Sí, sí, Me, sí, me así acuerdo, me que. acuerdo de la historia. La primera Olimpiada fue en el 2005 en Geva, eh, en la sede que está sobre la avenida Figueroa Alcorta. Mm. Ah, Ahí fue la primera Olimpiada, que fue todo un evento, a ver qué pasaba en la UCA en el 2005. sí. Bueno, y a partir de ahí se dio todos los años, o sea, sin interrupciones, sin interrupciones, solamente por la pandemia. Claro. Claro. Excepto por la pandemia no hubo ninguna interrupción. Así que bueno, felicitaciones, un gran evento. El Gracias. otro evento que yo quería comentar, hacer un recuerdo, me verán que estoy con un libro acá, no sé si, si se puede tomar el libro. Es que bueno, que tenemos la suerte, y para los que le tenemos mucho cariño y somos sus seguidores, la suerte de que el campus de Puerto Madero ahora se llama Campus Papa Francisco. Y bueno, pensando un poco en este programa, si bien no es el tema de este programa, que ya vamos a comentar bien en qué nos vamos a especializar a lo largo de esta hora, eh, quería hacer mención a las Olimpiadas, por supuesto, que es el gran evento, pero a este otro gran evento, que es la denominación del Campus Papa Francisco, y comentar que justo estoy terminando de leer, estoy en la última parte de este librito que les mostraba, que es la autobiografía de Francisco. Una autobiografía que la escribió él con otro escritor, un italiano, Carlo Muso. A ver, me voy a fijar acá para no perder. Carlo Muso, sí era correcto. Que bueno, lo que hace el escritor es darle un poco el formato literario, pero que cuando uno lo va leyendo son algunas palabras que están escritas en un español neutro, y calculo que Francisco debe haber accedido para que tenga una lectura un poco más universal con ese espíritu universalista católico que tenía, de llegar a todos los puntos. Entonces debe haber accedido a tener esas palabras como por ejemplo balompié, o decir que él era portero cuando jugaba al fútbol en el colegio, cosa que creo que nunca hubiera dicho un porteño del barrio de Flores que era portero. No, no, no. Pero bueno, salvo esas cuestiones, lo que yo quiero rescatar de ese libro y comentarlo y recomendarlo, primero porque es el único libro donde habla Francisco en primera persona. O sea, no es un libro que se escribió acerca de Francisco, sino que es su autobiografía. Él había pedido que se publique después de su muerte, y poco antes de su muerte, estando ya una enfermedad avanzada, autorizó que se publicara, con lo cual la publicación fue justo un poco antes de que falleciera. Pero bueno, fue casi simultáneo, casi se cumplió esa voluntad que le había pedido. Y dos cuestiones que yo quería remarcar de este libro. La primera es el lenguaje coloquial y cómo él hace referencia, sobre todo en la primera parte, a sus raíces familiares. Es decir, dedica mucho tiempo del libro a hablar de sus abuelos, de sus padres, de su familia, de sus hermanos, todo lo que es las raíces, tanto en la Italia natal de sus padres y de algunos de sus abuelos, como en el barrio porteño de Flores y de Almagro, porque ellos vivían en Flores y algunos de los abuelos vivían en Almagro. Se acordar, cerca de mi casa, fue bautizado en la Basílica María Auxiliadora. Y ese digamos, reconocimiento a sus raíces, que fue parte de su catequesis, nos recordaba mucho ir a nuestras raíces. Y el otro tema, ya en la segunda parte del libro, cuando empieza a hablar de su papado, descubrís una perspectiva que, bueno, que uno ya la conocía, pero la ves en primera persona, cuando hablaba en primera persona, de la dedicación que puso. Es decir, se gastó todo, no dejaba nada.
dos ejes, la justicia y la paz. La justicia y la paz, cosa que tomó también León XIV, ¿no? Que habla tanto de la paz. Pero es increíble la cantidad de anécdotas que pone de manifiesto de cuestiones de justicia, cuestiones de paz, y haciendo referencia a anécdotas a veces poco conocidas, que uno la ve y las lee y dice, esto verdaderamente es un regalo de Dios, ¿no? O sea, el Espíritu Santo venía orando desde prácticamente toda su vida para llegar al papado. Y bueno, es nada, lo recomiendo, creo que es una buena lectura, es muy fácil de leer, es muy ameno, esos libros que se van leyendo muy rápidamente porque es todo muy, muy ameno, muy rápido, muy coloquial, muy familiar. Tiene la última anécdota, con esto ya vamos cerrando. Cuenta que en un viaje pastoral apostólico en Chile se le acerca una pareja que ella era la comisaria de a bordo del avión y él era uno de los tripulantes, y le comentan bueno que estaban casados por civil, que cuando se iban a casar por iglesia vino un terremoto en Chile, se colapsó todo y al final dejaron pasar el tiempo y no se casaron por iglesia. Y entonces que ya tenían 2 hijas y el Papa le dice, ¿no quiere que los case? Y ellos dicen, sí, por supuesto. Dice, bueno, y preparó todo en el avión, en el vuelo. Dice, primero que nada, confesarlos, porque, bueno, es regularizar esa situación. Y después llamó al nuncio, hay que tomar nota para que quede registrado en la parroquia y los casó ahí nomás. Cosa que uno dice, pero esto es insólito, ¿no? O sea, los casó ahí nomás sin preguntar mucho, con los sacramentos, con un espíritu realmente evangélico que, bueno, te sorprende. Así que no, nada, lo recomiendo esta lectura. Y bueno, volviendo a nuestro programa, hoy nos vamos a dedicar a los caminos, a los caminos. Una de las cosas que está en el anuncio dice, ¿cómo se construye un puente colgante? ¿O es que es un puente colgante? No vamos a meternos con los puentes, pero sí vamos a meternos con los caminos. Así que bueno, si quieren cerrar primera tanda, este primer bloque antes de la tanda. Sí, súper importante, bueno, más que nada los caminos porque están en todos lados. Y acá vamos a hablar de caminos rurales, que es un tema clave, ¿no? Caminos rurales. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo vemos como muchas ciudades o pueblos como que están volviendo un poco a esto de más rural, de más agreste, de cerrando estas grandes autopistas de 16 carriles, convirtiéndolos en más sustentables. Sí, no, por eso, ese es el tema clave y que hace tanto a la logística y a la economía de nuestro país, ¿no? Y también en un país tan transversal como Argentina, que el núcleo duro es la agronomía. Sí, la agropecuaria. Así que bueno, vamos haciendo el cierre de este primer bloque. Y bueno, y ya cuando volvemos vamos a estar charlando con nuestro invitado. ¿Hemos vuelto? Bueno, genial. Bueno, hoy vamos a tener un invitado especial, Carlos Casali. Él es integrante del grupo ACRUS, la Asociación de Caminos Rurales Sustentables, y con él vamos a estar conversando sobre un tema clave para la producción, la vida rural y la sustentabilidad, que es el mantenimiento de los caminos rurales. Como sabemos, bueno, en la mayor parte de nuestro país estos caminos son de calzada natural y su conservación se hace con el sistema tradicional de remoción de suelos. Pero este método no solo tiene un costo económico muy alto, sino que además genera problemas de erosión y hundimiento que con el tiempo vuelven los caminos intransitables. Muy bien. Bueno, ¿estás por ahí, Carlos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarte acá desde la sede del campus Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina, en Capital Federal, en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de difundir lo nuestro. ¿Por dónde estás? ¿Dónde estás físicamente? En Rosario. Ah, qué bueno. Nací y viví toda la vida en Rosario, provincia de Santa Fe. Muy bien, bueno, ahí nosotros tenemos bastante afinidad con los rosarinos, porque no solo hay otra sede de la UCA, sino que compartimos una facultad de ingeniería. Es decir, la UCA de Rosario, es decir, la sede de Rosario de la UCA, tiene una facultad de ingeniería que también tiene unos cuantos años, y compartimos 2 carreras, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. Y los que estamos acá en el piso justamente somos estudiantes o profesores de ambas carreras. De ambiental e industrial. Así que tenemos esta afinidad. Así que vos estudiaste en la UNR. Sí, yo soy ingeniero civil de la UNR.
Buenísimo, perfecto. Y bueno, contanos un poco qué es esto de camino rural, porque a veces uno piensa en un camino rural y la primera idea que se nos ocurre, yo tuve alguna experiencia de haber andado por el campo, pero soy más hombre de ciudad, uno tiene la idea, bueno, un camino de tierra, una especie de huella, algo medio intransitable. La pregunta es ¿por qué no los asfaltan? ¿Por qué no asfaltamos todos los caminos rurales? Es decir, ¿qué nos puedes contar acerca de lo que son los caminos rurales y un poco también cómo vos te dedicaste a esto? Como ingeniero civil uno pensaría que el elemento básico es el asfalto, ¿no? Pero ¿cómo te dedicaste a esto y bueno, y qué está haciendo esta asociación, ¿no? Perfecto. Mira, por empezar, camino rural es todo aquel camino no urbano, o sea que está en la ruralidad y que no está pavimentado, o sea, puede ser de calzada natural o estabilizado, como se le suele llamar, con distintos materiales, con escoria, materiales pétreos, etcétera. Pero es ínfima el porcentaje de caminos que están estabilizados en nuestro país, o sea, la gran mayoría son de calzada natural. Calzada natural es de tierra, ¿no? Para tierra. Los que somos, porque los que somos urbanos, o sea, es de tierra. Es de tierra. Okay. Pasa que, bueno, en la jerga vial se le dice está clarísimo. O estabilizados. Para diferenciar, o sea, tenés tres tipos, pavimentados. Sí. De camino en general tenés pavimentados, estabilizados o de tierra o calzada natural, que se le llama. Okay. Tenés esos tres tipos. Buenísimo, sí. El pavimento tenés dos tipos, puede ser asfalto, puede ser hormigón, ¿no es cierto? Pero bueno, en general la gente habla de asfaltado, los que no están en el tema. Sí, yo me acuerdo de cuando era chico los caminos de hormigón le solían decir los de macadam, pero no sé si te suena ese nombre del famoso Macadam, el inventor de todo este asfalto. Y me preguntás, ¿por qué me dediqué a esto? Sí, señor. Te tengo que decir que me tengo que remontar a mi infancia. Mi abuelo materno vivía en Sunchales, provincia de Santa Fe, al noroeste, plena zona tambera. Sunchales es donde es la capital de la cooperación, donde está Sancor. Sí, claro, conocido. Tenía un pequeño campito y de chico íbamos con mis hermanos y mis primos a pasar las vacaciones de verano a lo de mis abuelos allá, y él con su vieja Ford F100 nos cargaba atrás y nos llevaba unos kilómetros, pocos, eran unos 5 kilómetros, hasta el campito. Para nosotros era toda una aventura y me quedó tan grabado esa experiencia que después fui creciendo, fui al Instituto Politécnico en Rosario. Sí, claro. Pasé a la universidad y ya sabiendo que me iba a dedicar a los caminos rurales, no necesité ninguna test vocacional ni ninguna de esas cosas. Está bien, o sea, no fue la opción al final de la carrera de decir a qué me dedico, sino que ya entraste con esa vocación. Pensé en dedicarme a los caminos y bueno, antes de de terminar la carrera, ya entré en Instituto de Transporte de la universidad, que hacíamos trabajos para Vialidad Nacional, y estando hace 3 años laburando ahí, ya recibido, salió un aviso en el diario, necesitaban jóvenes profesionales en Vialidad Provincial, me presenté, y bueno, algunos entramos, y ahí trabajé 32 años, hasta que fui jefe de Vialidad de todo el área dependiendo de Rosario. Así que toda una vida dedicada a los caminos. Exactamente. Sí. Dedicado a los caminos desde el punto de vista convencional, o sea, zarandeando caminos. Hasta que en el año 2018 me llama un presidente de comuna de una localidad que se llama Peirano, ubicada casi en el límite con la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe. Y el presidente de comuna me dice, mira, acá hay un ingeniero agrónomo y productor agropecuario que viene con una propuesta distinta de cómo mantener los caminos rurales. ¿Te interesa? Le digo, por supuesto que sí. Corría agosto de 2018. A la semana siguiente fui a la comuna, nos juntamos y desde ahí, como dicen los pibes ahora, me voló la cabeza y
no paramos de trabajar juntos hasta acá. En el 2021 ya se había sumado más gente y formamos orgánicamente la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que es AACRUS, que es Asociación Argentina de Caminos Rurales Sustentables, que está integrada por ingenieros civiles, agrónomos, productores agropecuarios y docentes de la Facultad de Ingeniería Civil y de Ciencias Agrarias de Rosario. Ya en el 2019 habíamos ido a dar charlas a más de 60 comunas de 100 kilómetros a la redonda de Rosario, que era mi jurisdicción como jefe de vialidad. Y bueno, esta mañana estuvimos en Villa Luisa, estamos dando charlas para la provincia, para el Ministerio de Desarrollo Productivo, nos contrató para dar charlas para todas las comunas de la provincia. Pero antes de seguir avanzando, te cuento por qué me voló la cabeza y cuál es la gran diferencia entre los dos sistemas. Sí, claro, es lo que nos interesa. El manejo convencional que se viene utilizando en Argentina, y después te cuento lo que hacen otros países, por eso te digo, en Argentina, hace más de 60 años, es el manejo convencional que consiste en el pasaje frecuente de discos y motoniveladoras por los caminos de tierra, y entonces queda el suelo desnudo, sin compactar, a merced del viento y la lluvia que se llevan los suelos, motivo por el cual hoy en día la gran mayoría de los caminos rurales están hundidos con respecto a los campos vecinos. O sea que fuimos una máquina de fabricar canales más que de mantener caminos. Sí. Y eso por eso me voló la cabeza. Sí, vos sabés que estoy pensando, me estoy remontando algunos, algunas raíces ahí por el campo, y es cierto que en muchos campos ves que que tenés el camino con esa especie de bóveda con la zanja al costado, y que después de la zanja ves que el nivel del campo está un poquito más alto. Es cierto. Claro. Sí. Pero lo que nosotros insistimos, y que otras entidades históricas del rubro no lo reconocen así, es que fuimos nosotros, los hombres, los que motivamos esa degradación. No fueron causas naturales, no es el clima, claro, que viene el viento y el agua y se lleva los caminos. O sea, hay parte de la erosión, obviamente, que entre el tránsito y el viento, que se parte del suelo se te lo lleva, pero no es la causa fundamental. La causa fundamental es que nosotros, con el sistema de supuesto mantenimiento... Claro, cuando pasás la máquina estás retirando una parte, como una capa del suelo, ¿no? Claro, lo llevas de un lado para el otro, claro, lo tirás de la cuneta hacia el centro de la calzada, después se le pasa la máquina por arriba, pero se lo deja suelto y eliminaste la vegetación, con lo cual queda un suelo que lo aflojaste, le bajaste la densidad, desnudo, o sea, sin vegetación, y claro, viene el viento y la lluvia y se lleva los suelos. Claro, súper lavable. Todo ese círculo vicioso durante 60 años, estimamos que perdemos mínimo 2 centímetros promedio por año de altura de los suelos. Es un montón. Dependiendo de el clima, la intensidad de los vientos, el tránsito, un montón de variables. Pero un promedio podemos hablar de 2 centímetros promedio por año que perdemos. Si vos tendríamos hoy que recuperar la altura de los caminos, sería totalmente inviable, porque estamos hablando de miles y miles de metros cúbicos de suelo que tendríamos que expropiar parte de los campos vecinos o generar yacimientos, hacer cavas para sacar material. Sí. Y Carlos, te hago una consulta, perdón. ¿Cuáles serían, para los pobres mortales del otro lado que están escuchando, que estamos escuchando, cuáles serían los inconvenientes que genera este lavamiento de los caminos, como esta zanjada que se va haciendo? ¿Por qué no está bueno y por qué ustedes vienen con esta propuesta? Primero, que los vas hundiendo, después gran parte del desagüe de los bajos y los campos, al fabricar canales en vez de caminos,
va por los caminos. O sea, los caminos se convierten en grandes canales por donde desaguan Claro. todos los campos. Y además, en años húmedos, cuando las napas freáticas se elevan, si vos te hundís la rasante del camino, en años húmedos crece la napa y la altura por donde circulan los vehículos está muy cerca de la napa, con lo cual estás Claro, creando te encajas de... Un canal en vez de un camino. kilómetros de caminos intransitables o de Claro. transitabilidad dificultosa. Entonces, por algo las rutas se hacen terraplenes cuando se construyen capa por capa, se va compactando hasta que se construye el Claro. pavimento final. Pero todo eso se hace elevando un terraplén, compactando capa por capa, no se hace un pavimento hundido con respecto a los campos vecinos. Primero, vos lo terraplenás. Bueno, lo que hemos estado haciendo durante 60 años, en vez de construir caminos con nuestro sistema de mantenimiento, lo estuvimos degradando. Y ese es nuestro gran pecado mortal. Y ahora nosotros decimos lo de la asociación, que no nos alcanza en el resto de nuestros días para ir a dar charlas por todos lados para gritar el error que hemos estado haciendo entre todos. Este es el gran desafío, ¿no? El gran desafío. Nos queda clarísimo, y la verdad que pensándolo un poco es como que uno no íbamos siendo conscientes de esta cuestión, porque a veces pasás por un camino rural, lo ves más o menos en orden, sobre todo un día que no llueve. Sí, uno suele decir qué bien mantenido que está, pero en el fondo es un problema que está medio como oculto. Ya hemos planteado el problema, ya nos planteaste el problema. Ahora nos toca hacer una breve pausa, con todo programa de radio, y después de la pausa lo que te vamos a pedir es, bueno, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿cómo va actuando Acrus? Es decir, ¿cuál es la misión que se proponen? ¿Cómo gestionan, digamos, si hacen temas de investigación, experimentación, cómo buscan esas soluciones, cómo llegan a esas propuestas de soluciones? Y después, ¿cuál es el impacto que tiene? Porque es una asociación civil sin fines de lucro. ¿Cómo es el impacto que tiene ante lo que son los estamentos gubernamentales, ya sea municipales o provinciales? Así que te dejamos con la pregunta esta para el examen, y después después de esta breve pausa seguimos la charla, y ahí ya nos vas contando toda esta parte de cómo van encarando este desafío que tan importante nos has planteado. ¿Cómo no, con todo gusto. Bueno, estamos de vuelta en el aire, hemos vuelto. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás para hablarnos justamente de estas soluciones que están buscando y del trabajo de Acrus, como habíamos quedado? Bueno, te cuento cuál es lo que nació como una propuesta en el año 2018. Hoy ya es una implementación, porque hay unas cuantas comunas en la provincia de Santa Fe y en otros distritos que ya la están aplicando. O sea, tenemos muchos kilómetros para mostrar ya. ¿Y en qué consiste? Nosotros nos gusta hablar de gestión sustentable de caminos rurales. Vos conformás el camino, ¿sí? El camino, vos suponete que llegas a un camino y decís, bueno, no tiene forma. ¿Qué quiere decir que no tiene forma? No tiene el gáligo formada, la calzada, las cunetas. Entonces, vos armás el camino con pendientes transversales muy suaves, símil a una calzada pavimentada, no más del 2% de pendiente transversal. Porque a muchos maquinistas y muchos productores y muchos municipios, comunas, incluso vialidades, cuando van a armar un camino lo hacen muy puntudo, o sea, con mucha pendiente transversal. Y al ser de tierra y tener mucha pendiente transversal, cuando llueve, el agua te lo lava y se forman los famosos serruchitos. Entonces, tiene que tener pendiente para un lado, desde el eje de la calzada para un lado y para el otro, pero muy leve. Y vos vas dejando crecer el pasto en banquinas, cunetas y veredas. Veredas son las pequeñas franjas entre las cunetas y los alambrados. Claro, sí. Perfecto. Entonces,
todo eso lo tenés con cobertura vegetal y vas haciendo oportunos cortes de pasto, ¿no? Con máquina cortadora de pastos, que habitualmente se le llama desmalezadora, en la jerga vial, tirada por un tractor. No tenés que cortar como si fuera la plaza del pueblo toda la semana el pasto. Claro, es ir limpiando un poco para que se vaya ordenando la maleza. Sí, y aparte porque vos cortando el pasto, le vas dando que predomine el pasto rastrón, en detrimento de los sorgos, los pastos altos. Entonces te va cubriendo el terreno como si fuera el patio de tu casa, digamos, ¿no es cierto? Vos vas cortando el pasto y eso va cubriendo todo. No solo que lo va cubriendo, sino que van creciendo las raíces que van fijando el suelo. ¿Y hasta dónde va a crecer para el centro de la calzada? Hasta donde el tránsito lo permita. O sea, no decimos desde el escritorio que esto va a tener como si fuera un pavimento, una calzada de 2, 3, 4, 5, 6 metros. El pasto va a crecer hacia el medio del camino en función de la intensidad del tránsito. Así, un camino rural de muy, muy bajo tránsito te va a quedar todo verde menos las 2 huellas. Claro. Uno de mediano tránsito te va a quedar de 2 o 3 metros. Y uno de muy intenso tránsito te va a quedar de 4 o 5 metros. Marrón, de tierra. El resto, hasta los alambrados, todo verde. O sea, es un cambio de cabeza como el que vivieron los productores con el sistema de producción, que antes era la labranza convencional, donde se pasaban rastras, cinceles, etcétera, hasta dejar todo el campo marroncito. Sí. Vino la siembra directa, la cobertura vegetal y demás, y hoy los campos que tratan de que esté cobertura verde o con cultivo todo el año. ¿Para qué? Justamente para evitar la erosión y que tenga cobertura permanente el campo. Bueno, este cambio viene a ser un cambio similar, pero ahora aplicado a los caminos. El aplicado... De tener todo marrón, que tenemos que tener lo máximo verde posible. Perdón, a ver, no sé si la pregunta que hago es muy pertinente o muy técnica. Es como si el pasto es como si actuara como una especie de encofrado, ¿puede ser? No encofrado. El pasto, el gran error de la ingeniería civil aplicada a los caminos, es no considerar la vegetación, el pasto, como un estabilizante, como un bioestabilizante natural. O sea, si vos le preguntás a un ingeniero civil, decime cuáles son los materiales para estabilizar un camino de calzada natural, y te empieza a nombrar, como yo te dije al principio, material pétreo, brosa en Entre Ríos, escoria acá en el sur de Santa Fe, bueno, los distintos materiales en función del lugar del país. Pero en ningún momento te va a nombrar el pasto. O sea, no se lo tiene en cuenta como un estabilizante. Y el pasto viene gratis, sin costo, no hay que sembrar, porque fuimos a charlar de algunas comunas y algunos nos preguntaba que había que sembrarlo. No, vivimos en una zona donde es predominantemente verde y el pasto viene solo, gratis, abunda y solo tenemos que acondicionarlo y cortarlo, nada más, a muy bajo costo. Entonces, este sistema trae aparejado un fuerte ahorro de recursos. Dejamos de malgastar, de maltratar a los caminos, los hace más firmes, más transitables, mayor cantidad de días al año. Ni hablar de todo lo que es la generación de carbono, con la quema de combustibles y demás. O sea, es incomparable los dos sistemas en cuanto al aspecto ambiental. Pero te trae aparejado un fuerte ahorro de recursos en combustible, reparaciones de maquinaria, lubricante, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? Eso, la idea es aplicarlo a que vos vayas comprando materiales, ahora sí, pétreos, de escoria, etcétera, para ponerlo en esa franjita marrón que te quedó. Entonces te quedaría, al mediano plazo, vamos a ir agregando material y te queda la franja central con materiales y todos los costados verdes, de vegetal. Y nos quedarían todos los caminos rurales transitables. O sea, este sistema es, decimos siempre, es una máquina de construir transitabilidad. Y ahora
así que se podrían generar inversiones en el campo, que cualquier cantidad de inversiones no se hacen porque no podés llegar diariamente a tu establecimiento. Sí, sí. Y además, la frutilla del postre, ¿cuál es? Que en las veredas, esas franjitas angostas de las cunetas o los alambrados, dejar que venga la vegetación espontánea y que el productor vecino no extienda el ala al aplicador cuando va a fumigar y la fumigue por afuera del alambrado. Claro. Ahí que venga la vegetación espontánea, que también se va a favorecer él. ¿Por qué? Está demostrado que una parcela rural rodeada de biodiversidad, donde se generan y proliferan todas las abejas e insectos benéficos, mejora la productividad del lote. Claro. Entonces, él no gastaría en fumigación y mejora la productividad. ¿Y el camino por qué mejora? Porque todo ese colchón vegetal, cuando viene un diluvio, ayuda a infiltrar grandes volúmenes de agua ahí mismo donde cae, evitando que se desplace hacia el bajo más cercano y desplazando suelo a su paso. Y además, cuando no llueve, por evapotranspiración también consume agua. Entonces lo que decimos es que es un sistema ganar-ganar porque nos beneficia a todos y estamos generando miles de hectáreas de cordones, de corredores de biodiversidad. No, una cosa, no me queda claro, y a lo mejor no sé si lo entendí bien o si lo puedes aclarar. En casos de lluvia, lo que sería la zanja, la cuneta famosa, con estos pastos, ¿tiene algún impedimento para que corra el agua, para que circule el agua, o eso no afecta? Mira, nosotros decimos... Porque uno siempre piensa en la cuneta limpia, ¿no? Sin nada de pasto para que escurra el agua. Bueno, ese es el segundo error de la ingeniería civil. Ahí está. Está bien. Cuando la cuneta no tiene que estar permanentemente pelada, raspada por motoniveladora o retroexcavadora marrón para que el agua curra y salga como si fuera un tobogán. Claro. ¿Por qué? Porque si vos la tenés así, el agua escurre rapidísimo, pero en escurrir rapidísimo se lleva suelo también. Entonces claro. Suelo que vos vas perdiendo. Claro. Entonces, solamente vos le vas cortando el pasto a la banquina y a la cuneta hasta donde te llegue el equipo de la cortadora de pasto. Sí. Y el resto que quede la vegetación. Y vas interviniendo solamente limpiando la cuneta, como vos decías, a la vieja usanza, solamente cuando ves que algún sector del camino o se inunda el campo o se inunda el camino. Pero si no, déjalo así. ¿Por qué? Porque la misma vegetación va frenando, va absorbiendo mucho más, no hace que el agua corra, o sea, se disminuye notablemente la erosión. Sí, Entonces, sí. Y en años de seca, como los que tuvimos hace poco, que tuvimos 3 años de seca, todo ese sector se mantenía verde. Y vos decís, ¿cómo se mantiene verde si hace 3 años no llueve? Porque sigue chupando agua del subsuelo. O sea, esa cuneta sigue trabajando, sacando agua a la atmósfera todos los días del año, aunque no llueva. Te quería preguntar cómo fue que nació esto, por qué ahora, por qué tan recientemente. Por lo que decís, no hay ningún como evento tecnológico que probó que esto era posible, que esto era muy viable, muy económicamente viable y también ecológicamente viable. ¿Por qué ahora? No, porque justamente el presidente, yo soy el secretario de la asociación, el presidente de la asociación, que me voló la cabeza cuando vino con la propuesta, tiene 40 años de profesión y él siempre dice que cuidaba dentro de los campos cómo frenar la erosión con la construcción de terrazas y demás cuando hay campos con mucha pendiente, cobertura vegetal. Cuando se retiraba de los campos, salía del alambrado y es como que se olvidaba la erosión. Hasta que un día vio una alcantarilla colgada, que había quedado colgada porque el camino se había hundido, empezó a estudiar la erosión de los caminos, así como la estudiaba en el campo. Y entonces empezó a sacar fotos, tenemos centenares, miles de fotos de antes, durante y después de las lluvias, y antes, durante y después que las comunas fueran
con sus motoniveladoras supuestamente a hacer como que mantenían el camino. Y entonces escribió un artículo que lo presentó en el Colegio de Ingenieros Agrónomos de acá de Rosario, lo presentó en la comuna, empezó a presentarlo en distintos estamentos. Y ahí fue cuando el presidente de comuna me llama a mí y bueno, ahí empezamos a trabajar juntos de la mano y no paramos de dar charlas y bueno, ya crecimos como institución. En junio fuimos a dar charlas a Paraguay convocados por la reserva de la biosfera de la represa de Itaipú, que tiene 1 millón de hectáreas con muchos kilómetros de camino. Se interesaron lo nuestro por internet y nos llamaron, fuimos a dar las charlas allá. Claro, la gente ya se va difundiendo. Sí. Pues es que una cosa que a mí me viene a la cabeza ahora cuando estaba escuchando esto, es a veces cómo nos cuesta el cambio de paradigma. Porque lo que vos estás hablando justamente es un cambio de paradigma. Y esa Totalmente. Cuestión que a veces este programa de radio se llama Ingenio. Ingenio debería ser cabeza abierta a la innovación. Ingenio debería ser no al dogmatismo. Ingenio debería ser no hay una única razón. No es que yo compré la razón. Y a veces la misma profesión de los ingenieros, y acá yo hablo del lado de la academia, nos encerramos un poco, compramos un paradigma, nos enamoramos de un paradigma. Lo que vos comentás es algo que uno diría, pero ¿cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo a alguien no se le ocurrió? Un poco lo que preguntaba Santi. Y no, porque estamos un poco estructurados con estos paradigmas. La verdad que nos alegra muchísimo escucharte. Creo que es muy clarificador esto. Nosotros en la facultad, además de la carrera de Ingeniería Civil, tenemos la carrera de Ingeniería Agronómica, con lo cual, te digo, nos gustaría que en algún momento podamos tener otro contacto, ya un poquito más cercano, o por Zoom, o por virtual, o como sea, con nuestros estudiantes de agronomía y de Ingeniería Civil, porque es como que este aire fresco nos tira nuevas ideas, es decir, ver qué es lo que se está haciendo, lo que vos comentabas, cómo se estaba implementando en diferentes comunas, cómo la sociedad ya va incorporando estas cuestiones, que además me imagino que debe generar un ahorro en lo que es la famosa tasa de mantenimiento vial. Sí, también. La famosa tasa de mantenimiento vial que nos pone a todos los que tenemos alguna actividad ahí en algún partido. Y hablando de ingenio, una alumna de 5º año de Ingeniería Civil, porque vamos seguido a dar charlas a la facultad, lamentablemente hoy los profesionales siguen saliendo sin haber tratado en absoluto el tema de caminos rurales. Sí. Bueno, por suerte nuestros compañeros de asociación, que son docentes universitarios, ya presentaron y se están cursando materias electivas para los alumnos sobre caminos rurales. Sí, es cierto. En un país como la Argentina, en una universidad como Rosario, que es un lugar, o sea, geográficamente su ámbito de impacto es muy cercano a la ruralidad, es una de esas cosas que tenemos como pendiente. Carlos, te agradecemos muchísimo. La verdad que fue un gusto poder charlar con vos. Ya estamos cerrando este programa. Vamos a hacer un corte y después un cierre. Y la verdad que es un gusto. Y bueno, tenemos acá tu contacto. Y vamos a ver si podemos hacer alguna otra sesión ya directamente con estudiantes de agronomía o de ingeniería civil. Así que muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo de acá desde Buenos Aires. Muchísimas gracias. Va a ser un gustazo y te dejo la última, la del estribo. Dale. Como se dice. La del estribo, exactamente. Sí, hay una ingeniera ambiental que se interesó en lo nuestro, que como proyecto final de su carrera en la UCA, hizo hace unos años justamente el estudio de impacto ambiental de los dos sistemas de gestión de mantenimiento de caminos rurales, convencional y sustentable. Bueno, la vamos a ubicar. Te los voy a pasar por WhatsApp. Perfecto. Y así lo pueden difundir porque ahí está muy explicado y hace justamente la comparación ambiental, de impacto ambiental de los dos sistemas de gestión. Buenísimo. Muy recomendable ese trabajo. De haber estado con... sí, perdón. Cuando quieran,
la seguimos o charlamos por Zoom con los estudiantes como ustedes los dispongan. Sí, bueno, me alegro, mirá cómo nosotros nos vamos enterando de cosas que pasan acá en nuestra casa que no conocíamos. Sí. Así que, bueno, un gustazo, un abrazo grande. Igualmente, muchas Muchísimas gracias por la difusión. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Bien, bueno, otra tarde también muy interesante. Y me quedé con esto del cambio de paradigma, ¿no? Qué importante que en nuestras carreras abramos el juego, no nos dogmaticemos tanto en que esto se hace así y hay una sola manera de hacer las cosas, la que yo digo, ¿no? Sí. Tal cual. No, y además sumamente interesante la propuesta, algo que uno dice, tan simple. O sea, no tiene mucha ciencia es que de atrás. a veces la tecnología es esto, ¿no? Es encontrar la cosa simple, ¿no? Sí. Es decir, Volver a las bases. volver a las bases, sí. Me gustó eso que decía que si le preguntás a un ingeniero civil tipos de fijar el suelo, te va a decir, bueno, hormigón, pavimento, bla, 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 pero pasto nunca. Sí, y lo tenés ahí en todos lados, hay Y pasto y diciendo que es gratis, viene solo, no sé te nada. renta por todos lados. Hay como una especie, no digo ciencia, pero sí como una rama de conocimiento que se está difundiendo en los últimos años, que lo llama la biónica, que biónica no tiene nada que ver con los aviones. Uno diría biónica con B corta, esto es biónica con B larga. Biónica, que es la iónica debe ser. Acá, una palabra en latín. Acá estoy pedaleando porque no sé qué, pero iónica debe ser, digamos, la parte técnica, ¿no? Y la biónica lo que hace es observar el comportamiento de la naturaleza, o sea, de las plantas y de los animales, y buscar replicar ese comportamiento en los mecanismos técnicos, llamémosle ingenieriles. Un ejemplo que yo leí hace un tiempo fue el avión Concorde, que ustedes no lo conocieron porque es un avión de los años 70, fines de los 70. Que iba de Nueva York a Londres. Exactamente. Sí, en tiempo récord. El supersónico, o sea, el avión supersónico, hacía 4 horas el viaje a Buenos Aires, Nueva York, Londres, no sé si Londres o París, o creo que hacía escala en Londres y después si llegaba a París era 4 horas. Tiempo super récord. Superando la velocidad del sonido y todo eso. Tenía un fuselaje, una nariz, que era la copia de un pájaro, no sé si era el pelícano, y la cola era la copia de una paloma. Es decir, cuando estaba por despegar, o cuando estaba por aterrizar, no me acuerdo muy bien, desplegaba la cola de la paloma, y después después de haber leído eso, me fijé en las palomas, y las palomas tienen como una especie de despliegue de cola que era similar a que tenía el Concorde, y el pico, la nariz del avión se bajaba con un pico y con eso regulaba justamente el efecto de aterrizar viniendo de una velocidad como que venía, ¿no? Porque tampoco, si empezaba a disminuir la velocidad, pasaba media trayectoria disminuyendo la velocidad, entonces tenía que disminuir la velocidad en corto tiempo y frenarlo para poder aterrizar. Y bueno, eso era observando la naturaleza, con lo cual volvamos a la naturaleza. ¿Algún aviso para pasar? No, salimos campeones. Festejen, chicos. Salimos campeones, no hay más sí. que decir, a festejar. Tomémonos la tarde libre. Sí, y bueno, nos y nos veremos entonces la próxima semana con otra nueva edición de Ingenio. Un saludo para todos. Chao, hasta luego.